Vamos a estudiar ahora el tema 1.2, que es la ecuación de un lugar geométrico. Nos dice el problema inicial: deduce la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos cuya distancia al punto con coordenadas 0,2 es igual a la distancia al punto B con coordenadas 4,0. Acá lo que nos piden es encontrar la ecuación. En el tema anterior teníamos que graficar. Dada una ecuación, teníamos que graficar el lugar geométrico relacionado a esa ecuación. Pero ahora nos están dando características o especificaciones de cómo es ese lugar geométrico que está graficado en el plano cartesiano, y nosotros tenemos que encontrar la ecuación con base a esas características que nos dan. Para hacerlo un poco más fácil, acá solamente vamos a utilizar, nos vamos a ayudar de la fórmula de la distancia entre dos puntos. Para cualquier proceso de ese tema que vayamos a hacer, tenemos que tener siempre en cuenta que vamos a necesitar la fórmula de la distancia entre dos puntos, porque lo que debemos hacer es formar una ecuación. Nosotros tenemos que generar la ecuación con base a las características que nos dicta el problema para poder encontrar la ecuación del lugar geométrico que se nos está describiendo. Tenemos que tener cuidado con esta parte porque es mucho de lectura comprensiva, porque según las palabras claves que diga el problema, nosotros tenemos que aprender de ahí a formar la ecuación. Por ejemplo, acá donde me dice que determine el lugar geométrico de los puntos, como lo hablábamos en el tema anterior, les dije cuando graficamos la línea recta que esa línea estaba formada por infinitos puntos y concordamos en que eso era un lugar geométrico. Son infinitos puntos que cumplen con ciertas condiciones y que se determinan por cierta ecuación. Entonces acá donde me dice el lugar geométrico de los puntos, estoy hablando de todos los puntos en general que contenga ese lugar geométrico. Y lo principal es nombrar o representar de alguna manera todos esos puntos que contienen ese lugar geométrico. Como estamos hablando de puntos en el plano cartesiano, yo puedo representar todos esos puntos de la siguiente manera. Puedo llamarle a todos esos puntos como punto P. Y yo sé que todos los puntos en el plano cartesiano tienen coordenadas X, Y. Así que ahí estoy hablando totalmente de manera general de todos los puntos que forman el lugar geométrico. Eso es lo primero. Ponerle nombre al lugar geométrico, digámoslo así, a todos los puntos que forman el lugar geométrico, que en este caso yo le llamé P. Esa P me va a representar todos los puntos del lugar geométrico y yo sé que tiene coordenadas X, Y, porque estamos hablando, lo repito, de puntos en el plano cartesiano. Entonces yo sé que van a tener coordenadas X, Y. ¿Y qué me dice? Que esto que acabo de escribir acá, porque eso me representa los puntos del lugar geométrico, a partir de estos puntos a la distancia, la distancia al punto A con coordenadas 0,2, lo voy a escribir por acá, A con coordenadas 0,2, la distancia de todos los puntos del lugar geométrico hacia el punto A va a ser igual a la distancia de todos los puntos del lugar geométrico hacia el punto B con coordenadas 4,0. Dentro del enunciado me están diciendo cómo es que yo debo formar la ecuación que me va a generar la ecuación del lugar geométrico. O sea, yo tengo que generar una ecuación y de esa ecuación me va a salir como resultado otra ecuación que va a ser la que me determine el lugar geométrico que estoy queriendo encontrar. Entonces, hay que leer detenidamente. Me dice, deduce la ecuación que determina el lugar geométrico de todos los puntos cuya distancia al punto A es igual a la distancia al punto B. Entonces me está diciendo que todos estos puntos, si yo mido la distancia de cualquiera de esos puntos hacia el punto A, va a ser la misma que la distancia de cualquiera de esos puntos hacia el punto B.
representándolo sería de esta manera, que la distancia de todos esos puntos hacia el punto A tiene que ser igual a la distancia de todos esos puntos del lugar geométrico hacia el punto B. Eso es lo que me está diciendo el enunciado. Y ahí tengo ya la ecuación que me va a poder generar la ecuación que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo represento yo la distancia entre dos puntos? Tengo acá 2 puntos para la primera parte. Acá, para la primera parte, tengo 2 puntos que son P y A. Recordemos que cuando veíamos este tema de la distancia entre dos puntos, les dije que necesitábamos nombrar a uno como el punto 1 y al otro como el punto 2. En el tema de distancia entre dos puntos, no importa quién llame punto 1 y punto 2, pero habíamos quedado en que por cuestiones de orden y para no confundirnos con qué temas sí es necesario el orden y para qué temas no es necesario el orden, íbamos a trabajar siempre en orden, ¿verdad? Entonces, en este caso, P, para seguir el orden, va a ser el punto 1, por lo tanto, su X va a ser X1 y su Y va a ser Y1. Y A va a ser el punto 2. Por lo tanto, 0 sería X sub 2 y 2 sería Y sub 2. Entonces, si yo sustituyo en ambos lados de la ecuación la fórmula de la distancia, que es la que tengo por acá arriba, me quedaría raíz cuadrada de X sub 2 menos X sub 1, todo eso al cuadrado, más Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado. Y esto sería igual a la misma fórmula del otro lado, ya que también es distancia entre dos puntos. X sub 2 menos X1 al cuadrado más Y sub 2 menos Y sub 1, todo eso también al cuadrado. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es sustituir los datos para poder llegar a una conclusión. Entonces, del lado izquierdo tengo la distancia del punto P al punto A. Como ya lo dijimos, P va a ser el punto 1 y A va a ser el punto 2. Entonces, si yo comienzo a sustituir los datos, como A es el punto 2, entonces X sub 2 sería la coordenada en X de A, que en este caso es 0, menos X sub 1, que es la coordenada en X de P, que es X. Todo eso al cuadrado más. Ahora, Y sub 2 es la coordenada en Y del punto A, que es 2, menos Y sub 1, que es la coordenada en Y del punto P, que es Y. Y todo eso al cuadrado. Y raíz cuadrada de todo eso. Ahora, del lado derecho de la ecuación, tengo la distancia del punto P al punto B. Para seguir manteniendo el orden, siempre P sería el punto 1 y B sería el punto 2. Entonces, para sustituir los datos, X sub 2 corresponde a la coordenada en X del punto B, que en este caso es 4, menos X sub 1, que corresponde a la coordenada en X del punto P, que es X. Todo eso al cuadrado, más Y sub 2, que corresponde a la coordenada en Y del punto B, que es 0, menos Y sub 1, que corresponde a la coordenada en Y del punto P, que en este caso es Y. Todo eso al cuadrado y sacamos raíz cuadrada. Ahora voy a comenzar a hacer las pequeñas operaciones que puedo hacer dentro de las raíces. Entonces tendría acá 0 menos X, me queda menos X al cuadrado. Más, acá si nos fijamos, tengo un binomio cuadrado que debo desarrollar. ¿Cómo se desarrolla eso? El cuadrado de la primera cantidad sería 2 al cuadrado, sería 4 menos, porque tengo un signo menos ahí,
el doble producto de la primera cantidad por la segunda. La primera cantidad por la segunda, la primera cantidad por la segunda sería 2 por y, 2y. Y el doble producto de 2y sería 4y. Me queda aquí 4y más el cuadrado de la segunda cantidad, que sería y al cuadrado. Así me quedaría del lado izquierdo. Ahora del lado derecho tenemos al inicio el binomio. Sería el cuadrado de la primera cantidad, 4 al cuadrado es 16, menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda. La primera cantidad por la segunda sería 4 por x, 4x. Y eso multiplicado por 2 sería 8x más el cuadrado de la segunda cantidad, que sería x al cuadrado, más, acá tengo 0 menos y, me queda menos y al cuadrado. Y raíz cuadrada de todo eso. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo menos x al cuadrado, que me queda x al cuadrado, más 4 menos 4y más y cuadrada y raíz cuadrada de todo eso. Y de este lado me queda 16 menos 8x más x al cuadrado más menos y al cuadrado, que es y cuadrado, y raíz cuadrada de todo eso. Ahora bien, dentro de las raíces ya no hay más operaciones que pueda hacer. Así que para poder ir simplificando todavía más la expresión, debo quitarme esas dos raíces que tengo en ambos lados de la ecuación. Para quitarlas, tengo que elevar ambos miembros al cuadrado. Al hacer esto, los cuadrados se eliminan con las raíces y solo me queda x al cuadrado más 4 menos 4y más y al cuadrado igual a 16 menos 8x más x al cuadrado más y al cuadrado. Si ustedes se recuerdan cuando veíamos el tema de las ecuaciones bicuadráticas a inicio de año, dijimos que cuando teníamos en una ecuación una misma cantidad con el mismo signo, pero a ambos lados de la ecuación, ellas se podían eliminar. Tal es el caso de el x al cuadrado que tengo en el lado izquierdo con el x al cuadrado que tengo en el lado derecho. Y el y al cuadrado que tengo del lado izquierdo con el y cuadrado que tengo del lado derecho. Como son las mismas cantidades, tienen igual signo, pero están de lados opuestos de la ecuación, se pueden eliminar. Entonces, solamente me quedaría 4 menos 4y igual a 16 menos 8x. Ahora, si ustedes se recuerdan, cuando en el tema anterior cuando nos pedían graficar una ecuación o encontrar el lugar geométrico de una ecuación, mencionamos por ahí que siempre la y estaba despejada. Si ustedes se fijan en las ecuaciones anteriores, siempre y está despejada y eso determina la ecuación de un lugar geométrico. Entonces acá, si ustedes se fijan, tenemos una y que podemos despejar y así vamos a encontrar la ecuación del lugar geométrico que se nos está describiendo arriba. Entonces teníamos 4 menos 4y igual a 16 menos 8x.
y vamos a despejar a y acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ese 4 que está al inicio, está positivo, pasarlo al otro lado a negativo y me quedaría menos 4y igual a 16 menos 8x menos 4. Ahora voy a ordenar un poco la expresión. Me quedaría menos 4y igual a menos 8x y 16 menos 4 me queda 12 positivo. Ahora, lo que me falta para terminar de despejar a y es ese menos 4 que está multiplicando con la y, pasarlo al otro lado a dividir. Me quedaría ya la y despejada, y igual a menos 8x más 12, todo entre menos 4. Y para simplificar más la expresión todavía, ese 4, como vimos en procesos anteriores, en los temas anteriores, ese 4 yo lo puedo distribuir para los dos términos del numerador. Me quedaría y igual, primero se lo dejamos al menos 8x entre menos 4 más, y se lo dejamos también al 12 más 12 entre menos 4. Y como ambos números son divisibles por 4, los números del numerador son divisibles por 4, entonces puedo simplificar todavía más esta expresión. Para el primer término me quedaría menos entre menos más, me va a quedar un número positivo. 8 entre 4 es 2 y x. Y acá tengo más por menos es menos, y 12 entre 4 a 3. Y esta es la ecuación del lugar geométrico que me describe el problema. Como podemos observar, la x tiene exponente 1, lo cual nos quiere decir que nos está hablando de una línea recta. Eso es lo que describe el problema, una línea recta. Vamos a comprobarlo. Sabemos que si es una línea recta, está escrito de la forma y igual a m por x más b. 2 está ocupando el lugar de la m, lo cual quiere decir que la pendiente de esa recta es 2. Y menos 3 está ocupando el lugar de la b, lo cual quiere decir que el intercepto con el eje y está en menos 3, o sea, tiene coordenadas 0, menos 3. Ya tengo un punto para poder graficar la recta, y para conseguir el otro punto necesito hacerlo por medio de la pendiente, para lo cual necesito que la pendiente esté representada en forma de fracción. Tendría entonces 2 y le agrego denominador 1. Este denominador me va a indicar la cantidad de unidades que me debo de mover en el eje X, y este numerador me indica la cantidad de unidades que me tengo que mover en el eje Y. Ahora vamos a ir a graficar. Y lo primero que voy a hacer es tomar el punto 0, menos 3 y graficarlo. Lo voy a escribir acá. 0, menos 3 y lo grafico ahí. Ahora, como la pendiente me está diciendo que es 2 sobre 1 y ambos números son positivos, eso me quiere decir que me voy a mover una unidad en X hacia la derecha y 2 unidades en Y hacia arriba, partiendo del punto conocido. Entonces acá me voy a mover, partiendo de este punto, una unidad hacia la derecha y 2 hacia arriba. Entonces tengo el punto B con coordenadas 1, menos 1. Y ya puedo graficar la recta partiendo de estos dos puntos. Esta recta sería el lugar geométrico que me describe el problema. Vamos a comprobar si es cierto lo que me dice el problema. El problema inicial me dice: deduce la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos cuya distancia al punto A, 0,2, es igual a la distancia al punto B, 4,0. Lo que vamos a hacer es que vamos a graficar el punto A y el punto B. El punto A tiene coordenadas 0,2. Es lo que voy a escribir acá.
0,2. Ahí está el punto. Y el punto B tiene coordenadas 4,0. Es lo que voy a escribir acá también, 4,0. Y ahí está el punto. Si tomamos un punto cualquiera sobre la línea recta, por ejemplo, voy a tomar este punto que está acá, que según veo acá tiene coordenadas 3,3. Voy a trazar una línea, un segmento de recta que vaya desde este punto del lugar geométrico hasta el punto A. Este es el punto A del ejercicio. Y voy a trazar un segmento de recta que vaya desde el punto del lugar geométrico hasta el punto B del ejercicio, que es el que tiene coordenadas 4,0. Y como podemos observar acá, me da la medida de esos segmentos de recta y las dos son iguales. Voy a tomar otro punto, un punto al azar, que no tenga coordenadas enteras. Este punto tiene coordenadas 1,71, 0,41. Y voy a trazar de igual manera segmentos de recta que vayan desde este punto del lugar geométrico hasta los puntos A y B que me da el problema. Y como podemos apreciar acá, también poseen la misma distancia, miden igual. Sea de donde sea que nosotros ubiquemos los puntos, sean enteros o no, siempre se va a cumplir que la distancia de cualquier punto del lugar geométrico hacia los puntos A y B que me dice el problema, que son los puntos 0,2 y 4,0, la distancia, como podemos observar, siempre va a ser igual. Ahora vamos a desarrollar el ejemplo que se encuentra más abajo, siempre de la lección 1.2, que dice así: deduce la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos cuya distancia al eje X es siempre igual a la distancia al punto A con coordenada 0,2. Así como en el ejercicio anterior, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos la ecuación que nos va a ayudar a delimitar la ecuación del lugar geométrico que nos están describiendo acá. Pero si nos fijamos, esta vez solamente me dan un dato numérico, que es el punto A con coordenadas 0,2. Entonces yo necesito, recordemos que vamos a utilizar siempre la fórmula de la distancia entre dos puntos, pues aquí nos lo está diciendo, nos está nombrando la distancia. Así que yo necesito tener más de un punto. Entonces, me dice, deduce la ecuación que determina el lugar geométrico de todos los puntos. Recordemos que en el ejercicio anterior, nosotros llamamos de manera general o representamos de manera general a todos los puntos del lugar geométrico por medio del punto P con coordenadas X, Y. Este punto P va a contener y a representar a todos los puntos del lugar geométrico. Pero también nos dice que a partir de cualquier punto del lugar geométrico que está representado acá en P, la distancia partiendo del punto P hacia el eje X es siempre igual a la distancia partiendo de ese mismo punto P hacia el punto A. Entonces, ¿cómo representamos esa distancia desde este punto P al eje X? Tenemos que encontrar una manera en la cual podamos representar el eje X como que si fuera un punto, porque recordemos que si vamos a trabajar con la fórmula de la distancia entre dos puntos, necesitamos manejar todo en términos de puntos para poder sustituirlos en la fórmula. Entonces, ¿cómo representamos por medio de un punto en el plano cartesiano el eje X? De la siguiente manera, lo vamos a llamar B, por ejemplo, y todos los puntos que se encuentran sobre el eje X, que podría decirse que son todos los puntos que conforman el eje X, tienen coordenadas X, 0. X porque son todos los valores que puede tomar la X, y 0 en el eje de las Y porque no nos estamos moviendo nada ni para arriba ni para abajo en el eje de las Y, sino que nos quedamos
en horizontal en el eje de las X. Entonces, tenemos el punto A que nos da el problema, el punto P que nos representa todos los puntos del lugar geométrico y el punto B que nos representa el eje X. Entonces ahora, primero es lo que debemos hacer siempre, nombrar todo lo que esté en juego según el enunciado. Luego de eso tenemos que plantearnos la ecuación. Nos dice aquí, determina la ecuación que determina el lugar geométrico de todos los puntos cuya distancia al eje X es siempre igual a la distancia al punto A con coordenada 0,2. Es similar a lo que vimos en el ejercicio anterior. Nos está diciendo esto, que la distancia que hay desde cualquier punto del lugar geométrico hacia el eje de las X, que lo tenemos representado con la letra B, es siempre igual a la distancia de cualquier punto del lugar geométrico hasta el punto A. Ahí tenemos ya planteada nuestra ecuación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir esas distancias por la fórmula, que sería la raíz cuadrada de x al cuadrado menos x sub 1, x sub 2, perdón, menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1, todo eso al cuadrado y raíz cuadrada todo el miembro. Y eso va a ser igual a la otra distancia que tengo en el miembro derecho de la ecuación, que es con la misma fórmula. X sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 y todo eso al cuadrado y raíz cuadrada todo el miembro derecho. Acá vamos a empezar a sustituir los datos. Recordemos el orden. Según el orden que tenemos aquí arriba en la ecuación, P es el punto que va primero. Entonces podríamos llamar que P siempre va a ser el punto 1. Y en este caso, B sería el punto 2. Entonces, si P es el punto 1 y B es el punto 2, X sub 2 corresponde a la coordenada en X de B, que en este caso es X, menos X sub 1 corresponde a la coordenada en X del punto P, que en este caso también es X, al cuadrado, más Y sub 2 corresponde a la coordenada en Y del punto B, que en este caso es 0, menos Y sub 1 que corresponde a la coordenada en Y del punto P, que en este caso es Y. Todo eso al cuadrado y raíz cuadrada a todo el miembro. Ahora vamos a sustituir los datos del lado derecho de la ecuación. Siempre mantenemos que P es el primer punto que encontramos, entonces él seguiría siendo el punto 1 y A sería entonces el punto 2. Entonces, la X sub 2 corresponde a la coordenada en X del punto A, que en este caso es 0, menos X sub 1, que sería la coordenada en X del punto P, que en este caso es X, todo eso al cuadrado, más Y sub 2 es la coordenada en Y del punto A, que en este caso es 2, menos Y sub 1, que corresponde a la coordenada en Y del punto P, que es Y. Y raíz cuadrada a todo el miembro. Ahora vamos a hacer las operaciones dentro de las raíces que podamos. Por ejemplo, tenemos acá de primero X menos X, eso me va a quedar 0 al cuadrado. Más 0 menos Y me queda menos Y al cuadrado. Y raíz cuadrada de todo eso. Y en el lado derecho tenemos 0 menos X, eso es menos X al cuadrado, más, y tenemos ahí un binomio para desarrollar. Vamos a desarrollar el binomio. Tenemos
el cuadrado de la primera cantidad sería 2 al cuadrado es 4 menos, porque tenemos ahí un signo menos, el doble producto de la primera cantidad por la segunda. La primera cantidad por la segunda sería 2 por y, 2y. Y 2 multiplicado por 2y me queda 4y. Más el cuadrado de la segunda cantidad, que sería y al cuadrado. Y la raíz cuadrada de todo eso. Ahora, simplificando un poco la solución, sería 0 al cuadrado me queda 0 más menos y al cuadrado me queda y al cuadrado y raíz cuadrada de todo eso igual a menos x al cuadrado me queda x al cuadrado más todo lo que se desarrolló del binomio. 4 menos 4y más y al cuadrado y raíz cuadrada de todo eso. Ahora que puedo quitarme las raíces cuadradas de ambos miembros, sacando, elevando al cuadrado ambos miembros. Acá los cuadrados se eliminan con las raíces y me quedaría acá 0 más y cuadrado, yo sé que me va a quedar solamente y al cuadrado igual a x al cuadrado más 4 menos 4y más y al cuadrado. Entonces, como lo dijimos en el ejercicio anterior, que cuando tengo cantidades iguales con el mismo signo en distintos miembros de la ecuación se pueden eliminar, como es el caso de esta y cuadrado con este y cuadrado, que en este caso son los únicos que se pueden eliminar. Entonces ahora, para poder encontrar la ecuación del lugar geométrico que nos están describiendo en el ejercicio, tenemos que despejar a y. Entonces, para poder despejar, tengo que tener en cuenta que aquí me quedaría 0 igual a x al cuadrado más 4 menos 4y. Ahora, de ahí, tengo que despejar a y para poder encontrar la ecuación del lugar geométrico. Tengo entonces 0 igual a x al cuadrado más 4 menos 4y. Y vamos a despejar a y de ahí. Como el término que tiene la y está negativo, lo vamos a pasar al otro lado para que se haga positivo. Me quedaría 4y igual a x al cuadrado más 4. Y ahora para poder terminar de despejar a y, ese 4 que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir. Me quedaría y igual a x al cuadrado más 4 y todo eso entre 4. Ahora para simplificar, ese 4 del denominador lo voy a repartir a los dos términos del numerador. Me quedaría entonces y igual a x al cuadrado entre 4 más 4 sobre 4. Y ya podemos terminar de simplificar la expresión. Ya que no puedo simplificar la fracción x al cuadrado sobre 4, simplemente voy a separar el número de la letra. Me quedaría un cuarto de x al cuadrado más, y acá si puedo, 4 entre 4 es igual a 1. Y esto sería la ecuación del lugar geométrico que me describe el ejercicio. Entonces, como podemos observar, la x está al cuadrado, lo cual quiere decir que esto es una ecuación cuadrática. Entonces, el lugar geométrico que me están describiendo en el ejercicio es una parábola. ¿Cómo lo vamos a comprobar?
graficando la parábola. Recordemos que para graficarla necesitamos conocer por lo menos 3 puntos. Uno de ellos es el vértice, que lo calculamos sus coordenadas con esta fórmula. Menos b sobre 2a para la coordenada en x, y la función, acordémonos que añadimos un poquito de teoría de funciones, evaluada en eso mismo, en menos b sobre 2 por a, que me va a dar la coordenada en y. Entonces vamos a sustituir de un solo. Tengo menos b, sabemos que es el término, el coeficiente del término con x a la 1, o sea, el coeficiente del término lineal, que no lo tenemos porque solo tenemos el término cuadrático y el término independiente. Entonces b sería 0 porque no existe ese coeficiente. Sobre 2 por a, que es el coeficiente del término cuadrado, que en este caso es 1/4. Por eso lo separé para que se apreciara más el valor de a. Y la función evaluada en eso mismo, menos 0 sobre 2 por 1/4. Ahora voy a hacer las operaciones. Me va a quedar menos 0 sobre 2 por 1/4, me queda 1/2. Y acá la función evaluada en eso mismo, menos 0 sobre 1/2. Ahora voy a tener que en la coordenada del eje X voy a tener 0 entre 1/2, me va a dar 0. Sin importar el signo que tenga delante, esto me queda 0. Entonces voy a ver cuánto es la función o la ecuación, en este caso, evaluada en 0. Lo voy a hacer por acá. Tengo y igual a 1/4 de x al cuadrado, pero ahora en lugar de escribir x al cuadrado voy a poner 0 al cuadrado más 1. Y eso me va a quedar 0 al cuadrado es 0, y como 1/4 está multiplicando por 0, entonces eso se me va a hacer 0 y me va a quedar y igual a 0 más 1. Y eso me da como resultado y igual a 1. Entonces las coordenadas del vértice son 0 en X y 1 en Y. Ya tengo el primer punto para poder graficar la parábola. Ahora voy a buscar los cortes en el eje X si los hay. Lo que tengo que hacer para encontrar los cortes es que y valga 0. Entonces voy a tener 0 igual a 1/4 de x al cuadrado más 1. Entonces de ahí debo despejar a x para poder encontrar los valores. Primero, este 1 que está sumando puedo pasarlo al otro lado a restar. Me quedaría menos 1 igual a 1/4 de x al cuadrado. Entonces acá, para poder quitar esta fracción, como el numerador es 1, no me afecta que quede de este lado de la ecuación. Solo tendría que pasar el 4. El 4 está dividiendo, lo puedo pasar al otro lado a multiplicar. Me quedaría 1 por, menos 1 por 4 igual a, y como arriba me quedó el 1, pero el 1 como coeficiente no se escribe, me queda solamente x al cuadrado.
Entonces, menos por más es menos y 1 por 4 es 4. Igual a x al cuadrado. Ahora, para terminar de despejar a x, tengo que sacar raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación. Acá el cuadrado se me va a eliminar con la raíz y aquí tengo un pequeño problema. Y es que no puedo, como ustedes saben, no podemos obtener raíces cuadradas de números negativos. Entonces, ¿qué pasa? Que acá no puedo obtener los cortes con el eje X, porque X no pertenece a los números reales. Por lo tanto, la parábola no corta en ningún punto al eje de las X. Entonces, ¿cómo hacemos para graficar esta parábola si no tengo los cortes con el eje X y solamente tengo un punto conocido que es el vértice? Vamos a tener que recurrir a la tabla. ¿Se recuerdan de esta tablita de valores que ocupamos para graficar algunas funciones? Pero aquí recordemos que le asignábamos arbitrariamente valores a la X. Nosotros poníamos lo que nosotros queríamos, pero más habitualmente colocábamos de menos 3 a 3, nada más porque ahí estaba el centro, ahí está el centro del plano cartesiano. Pero ahora vamos a tener que escoger bien qué valores le vamos a dar a la X. Y para eso nos vamos a basar en el vértice, en las coordenadas del vértice. Si ustedes se recuerdan, en las coordenadas del vértice nos quedaron 0 en X y 1 en Y. Entonces, vamos a tomar como valor central este valor de X que nos dio de coordenada en el vértice. Y vamos a utilizar, partiendo del 0, que en este caso es la coordenada en X del vértice, vamos a tomar unos 2 o 3 números antes o menores que el 0 y unos 2 o 3 valores que están después del 0, o sea que son mayores que el 0. Por ejemplo, para los valores menores que el 0 yo podría poner menos 3, menos 2 y menos 1. Y para los valores mayores que el 0 puedo poner 1, 2 y 3. Y eso me va a proporcionar la información necesaria para poder graficar la parábola. Ahora, luego de escoger los valores a la X, en la tabla lo que teníamos que hacer era sustituir cada uno de esos valores en la ecuación original. Entonces, si ustedes lo hacen en su calculadora, si van sustituyendo cada valor de X en la ecuación, van a obtener que para cuando ustedes ingresen el valor de menos 3, les va a dar aproximadamente, siempre lo vamos a aproximar a un decimal porque así es más fácil de graficar, les va a dar aproximadamente 3.3. Para el valor de menos 2, y vale 2. Para el valor de menos 1, vamos a aproximar a 1.3. Para el valor de 1, también y vale 1.3. Para el valor de 2, y vale 2. Y para el valor de 3, también vale 3.3. Entonces ahora ya tenemos ahí los pares ordenados para poder graficar la parábola correspondiente al lugar geométrico que nos describen. Vamos a ir a GeoGebra y lo primero que vamos a graficar es el vértice que tiene coordenadas 0,1. Lo que vamos a escribir acá abajo. 0,1 y ahí tenemos el vértice de la parábola. Ahora vamos a graficar cada uno de los puntos que obtuvimos por medio de la tabla. El primero es menos 3,3.3. Lo voy a escribir así para mostrarles algo. Menos 3,3.3. Me queda ahí. El otro sería menos 2,2. Menos 2,2.
Lo tenemos ahí. El otro sería menos 1,1.3. Menos 1,1.3. Lo tenemos ahí graficado. El otro sería 1,1.3. 1,1.3. El siguiente sería 2,2. Y el último sería 3,3.3. Ahora, recuerden que para que me pueda aparecer la gráfica aquí en GeoGebra, yo tengo que ingresar la función. Entonces, es lo que voy a poner acá. Y igual, y voy a ingresar la función. Un cuarto de x al cuadrado más 1. Y debería de pasar por todos esos puntos que tengo ahí graficados. En los puntos que encontré con la tabla, no va a pasar exactamente por ahí, porque recuerden que nosotros aproximamos los decimales. Entonces, desde ahí nuestra respuesta se va alejando de lo exacto, pero es un estimado. Entonces, damos Enter y si nos fijamos, va pasando bastante cerca de los puntos que encontramos por la gráfica. Entonces, esta parábola es el lugar geométrico que nos describe el ejercicio. Ahora bien, vamos a comprobar lo que nos dice el ejercicio. Nos dice, deduce la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos cuya distancia al eje X es siempre igual a la distancia al punto A con coordenadas 0,2. Voy a graficar ese punto que tiene coordenadas 0,2. Lo voy a graficar acá. 0,2 y me aparece ahí que en este caso me lo nombra como H. Entonces ahora, ¿qué es lo que me está diciendo el ejercicio? Que si yo tomo cualquier punto en la parábola, por ejemplo, voy a marcar un punto acá, el punto I, que tiene coordenadas 4,5, y voy a trazar unos segmentos de recta. Primero, voy a trazar un segmento de recta desde este punto del lugar geométrico hasta el eje X. Y voy a trazar un segmento de recta desde este mismo punto del lugar geométrico hasta el punto que me da el ejercicio. Y como ustedes pueden observar acá, la medida es igual. La medida de los segmentos es igual, lo cual quiere decir que la distancia desde ese punto al eje X y de ese punto a el punto A del ejercicio con coordenada 0,2 es la misma. Si tomamos un punto por acá, por ejemplo, que vamos a tomar uno que no tenga coordenadas enteras, tiene coordenadas menos 5.24,7.85 y vamos a hacer lo mismo. Voy a hacer un segmento de recta desde este punto del lugar geométrico hasta el eje X y desde este punto del lugar geométrico hasta el punto que me da el ejercicio. Como ustedes pueden ver, mide exactamente lo mismo, lo cual quiere decir que tiene la misma distancia. Y eso para cualquier punto de la parábola que ustedes decidan escoger, lo cual quiere decir que hemos hecho correctamente lo que nos indicaba el ejercicio.